con más de Hola El Salvador y en este miércoles, mitad de semana, tenemos un invitado muy especial, Rolando Ferrer. Bienvenido a Hola El Salvador, ¿cómo está? Hola, buenos días, Ana Yancy. Muy bien, espero que todos estén muy bien desde casa. Rolando, hoy vamos a hablar de un tema bien desafiante e interesante. El desarrollo de las clases, pero de manera virtual. ¿De qué se trata? Totalmente. Bueno, de hecho, como tú lo mencionas, es un tema bastante interesante y yo creo que desafiante al mismo momento, ¿verdad? Todos conocemos que en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Que todos estamos viviendo en el mundo, varios sectores han salido afectados y sin duda alguna la educación no ha sido la excepción. Y en el país totalmente, donde pues no estábamos 100% acostumbrados a una educación virtual, pues las universidades y también las instituciones de educación media, los colegios, las escuelas han tenido que migrar a una modalidad ya no semipresencial como veníamos acostumbrados, sino a una modalidad 100% virtual. Así que ha sido un reto la adaptación, pero creo que las universidades, que es la experiencia que yo conozco, nos hemos adaptado de manera muy rápida y creo que estamos aprendiendo mucho en el camino. Aproximadamente llevamos en cuarentena como 40 días, casi 2 meses, ya vamos para 2 meses, ¿verdad? En este tiempo de que se ha desarrollado ya las clases, ya no semipresenciales, sino que el 100% virtuales, ¿cuáles podrían ser esas ventajas de desarrollarlas de manera virtual? Bueno, creo que todos los retos, independientemente de cuáles sean, trae dos cosas, los desafíos y las ventajas. Definitivamente, a nivel de desafíos podemos hablar de, primero hay un tema de conectividad importante, en el sentido de que no todos los estudiantes tienen 100% conectividad para poder realizar sus dinámicas o sus clases. Y lo otro también es que acordémonos que hay diferentes generaciones de profesores, ¿verdad? Habemos profesores pues, que vamos un poco más comenzando la experiencia y otros pues, que ya tienen muchos años de experiencia y que son migrantes digitales. Entonces hay un reto. Yo creo que aquí para migrar el reto a las oportunidades es que hay una gran oportunidad de reaprendizaje para todos. La competencia número uno en materia laboral del mundo cada vez más se está convirtiendo en la capacidad de adaptación, ¿verdad? La flexibilidad y el desaprendizaje. Yo creo que este escenario nos plantea un momento muy interesante para que la educación misma se replantee y nos planteemos también nuevos aprendizajes todos. Rolando, usted lo mencionó, depende de la metodología de cada docente. ¿Cómo funciona su metodología? Porque yo he tenido la oportunidad de estudiar de manera virtual 100% y es totalmente diferente con cada docente, con cada tutor que me toca. Hay quienes les encanta dar clases como de la manera que estamos haciendo. Él pone su video, nos silencia a todos y si tenemos preguntas vamos comentando, él las va desarrollando, las va contestando mediante va desarrollando la clase o las contesta al final. Y hay quienes no lo hacen así. Hay quienes solamente suben el material explicativo, suben algunos videos, suben audios, suben una guía. ¿De qué manera sería? Porque cada docente tiene su metodología, cada docente enseña de manera diferente. Pero ¿cuál sería como la metodología que debería de aplicar cada docente? Bueno, yo creo que de igual que todas las metodologías a nivel pedagógico depende mucho de diferentes factores. Primero del escenario en el que estamos y segundo creo que muy particularmente del grupo. Es decir, ya no estamos viviendo y desde hace ya muchos años la educación ya viene migrando en función de el protagonista realmente del proceso no debería de ser el profesor. El protagonista es el estudiante, definitivamente. Entonces, yo creo que es importante adaptar las metodologías y ser lo suficientemente flexible según la naturaleza de cada grupo y de cada escenario en el que los estudiantes están desarrollando. Sin duda alguna hay algunos consejos que expertos en educación del mundo están emitiendo en ese sentido y es, por ejemplo, que en la educación virtual se debe dar muchísimo más el acompañamiento, es decir, ya no tanto en la clásica metodología de las clases magistrales, ¿verdad? En el que solo hay un emisor hablándole a muchos receptores, sino realmente debería de ser una conversación en el que ahora el protagonista cada vez más es el usuario, es decir, los estudiantes, y los profesores somos acompañantes del proceso de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, creo que hay que romper esos paradigmas, igual que el paradigma de que el profesor es nada más el todólogo, el que debería nada más transmitir el conocimiento. Yo creo que ser profesor es aprender, simplemente es estar del otro lado del rol, ¿verdad? Entonces, hay un proceso bien interesante en el sentido de empoderar cada vez más a los estudiantes
darles más acompañamiento y sobre todo escucharlos. Yo creo que la educación virtual debería de ser más escuchar que solo hablar, ¿verdad? Entonces, sí hay una guía importante y creo que las metodologías, se habla ya de muchas metodologías a nivel didáctico y a nivel pedagógico en el sentido de la educación virtual, pero yo sigo considerando que la esencia sigue siendo la misma. Si hay un profesor al que le apasiona, que sé que en El Salvador muy particularmente habemos muchos profesores que nos apasiona la educación, si hay un profesor que le apasiona y alguien que quiere desarrollar una experiencia nueva y aprender, yo creo que ahí se va dando la magia. La esencia sigue siendo la misma, lo que cambian son los formatos, los espacios y las herramientas. Como estudiante, nosotros creo que tenemos un gran reto con esto de la educación virtual. O sea, nos tocó. Profe, nos tocó, o sea, definitivamente, o sea, esta pandemia vino a que los que estaban cerrados, como tú decías, había que romper paradigmas, ¿verdad? Los que estaban cerrados de que no puedo estudiar de manera virtual porque en el caso, como estudiante, te puedo decir de que necesitamos disciplina para llevar una materia virtual. Una disciplina, un horario también, hay que colocarnos un horario, porque si no nos colocamos un horario, uno, podemos perder las actividades que teníamos mandar. Dos, si no agendamos también, nos va a hacer el paso en línea y los recordatorios son dentro de la plataforma, ¿verdad? Dentro de la plataforma virtual. Entonces requiere de mucho esfuerzo colocarse disciplina, horarios. ¿Qué otras cosas el estudiante debe tener en cuenta? Porque ni modo, aquí nos tocó y es como el pato al agua, ¿verdad? Ahorita aprendí a llevar una materia virtual, pero ¿qué elementos o cuáles son esos desafíos del estudiante? Bueno, primero, así como a los estudiantes también les ha tocado también a los profesores, nos ha tocado adaptarnos a la educación virtual. Entonces, yo creo que esto es interesante porque nos plantea un escenario más horizontal. Es que la educación debería ser así. No, los profesores no son todólogos, no somos todólogos y también hay retos. Entonces, creo que normalizar eso, tanto para el estudiante como para el profesor, creo que se pueden desarrollar mucho mejores experiencias en un proceso más de acompañamiento, más cercano, ¿verdad? Y creo que ese es el primer escenario que hay que plantear. Lo otro también, de cara ya a los estudiantes, como tú mencionabas, la disciplina es fundamental. Que aquí también nos toca a los profesores respetar los horarios y respetar de alguna u otra forma la carga académica, ¿verdad? Ya se habla mucho de saturaciones importantes en el tema de la carga académica en muchos lugares, y probablemente en las primeras etapas es comprensible. Un proceso de innovación siempre comienza bajo un prototipo y se va perfeccionando el prototipo. Yo creo que estamos todavía en etapa de perfeccionar y ver el prototipo y todos estamos aprendiendo. Entonces, de cara a los estudiantes, yo creo que mucho el tema del interés, ¿verdad? Yo lo digo mucho, no debemos dejarle a nadie la responsabilidad de nuestra educación. Debemos empoderarnos cada vez más nosotros de lo que realmente queremos aprender, interesarnos por las cosas y volvernos más autodidactas. Hay tantas herramientas realmente que podemos encontrar, tanto los profesores como los estudiantes, para organizar nuestro tiempo, para dar las clases, para levantar las sesiones, herramientas de co-creación en el momento. Yo creo que es un descubrir realmente a todo el potencial de las herramientas que todos podemos tener, pero siempre he pensado, de cara al profesor como al estudiante, la actitud siempre es lo más importante y esa es la clave. Si tenemos la actitud, yo creo que independientemente de los obstáculos, las cosas se van a dar. Y lo otro importante es que hay que normalizarnos y saber, estamos en casa. De repente puede sonar, siempre puede pasar que un familiar llega, puede haber un sonido muy particular de una casa. Entonces creo que hay que plantear un escenario de confianza en el que hay que normalizar todo esto y tener buena actitud, y estoy seguro que las cosas siempre salen adelante. Rolando, ¿cómo debería de ser la evaluación entonces de metodología virtual? Bueno, igual que todo proceso de enseñanza y aprendizaje, realmente la evaluación es un factor determinante. Ahora, hay que entender también que hay que evaluar en un escenario distinto. Es decir, de hecho hay universidades que son universidades referentes en el mundo, como la Universidad de Harvard, que incluso ha recomendado que la evaluación, ellos están evaluando nada más en aprobado y desaprobado, ¿verdad? No en la escala, digamos, numérica que nosotros, o más bien ellos tenían una escala desarrollada ya que es un poco distinta a la nuestra, pero el equivalente a la escala numérica que nosotros tenemos del 0 al 10, ¿verdad? Esto para reducir la ansiedad, y es que de alguna u otra forma la evaluación debe ser realmente un proceso de retroalimentación más allá de generar
ansiedad. Yo siempre lo he dicho, las notas no son lo más importante debería de ser el aprendizaje. Entonces, ahora y con los retos que tenemos con la educación virtual, yo creo que es una excelente oportunidad para evolucionar más a la evaluación por competencias. Es decir, yo planteo un reto que hay que empezar incluso por determinar la forma en que estoy evaluando. Yo, y eso es una apreciación muy personal, no soy muy fan de las evaluaciones escritas, es decir, los exámenes teóricos y eso, porque a mi juicio lo que nos miden más es una capacidad retentiva. No siempre voy a evaluar la retentiva, entonces yo soy fan más de los retos, de los proyectos que vayan más apegados pues a escenarios reales. Pero pues cada profesor tiene su propia metodología. Lo que sí creo es que hay que evolucionar más en la evaluación por competencias, es decir, plantear un reto, determinar los objetivos, que se conozca inicialmente qué aspectos voy a evaluar, qué criterios voy a tomar en cuenta antes de que se realice la evaluación, pues para que el estudiante lo tome en cuenta y le dé importancia. Y es una oportunidad para migrar hacia la evaluación de competencias. Muchos, incluso los procesos de reclutamiento en el mundo ya han evolucionado a un reclutamiento por competencias, ¿verdad? Más allá de otras cosas, pues la educación tiene que responder a eso también. Definir realmente cuáles son las competencias que yo quiero evaluar con el reto, con la asignación como tal, y clarificar realmente esas competencias, es decir, cuando observo un comportamiento de esa competencia y sobre eso pues traducir a una nota numérica, que es nuestro sistema, ¿verdad? Pero yo sí creo también que debemos ser flexibles, ¿verdad? Tenemos que saber que estamos educando en tiempos de pandemia y eso de alguna u otra forma nos plantea un escenario distinto. No sabemos la realidad de cada persona, la ansiedad que puede tener. Hay que también pensar en poner de protagonista al estudiante y acercarnos a ese escenario. Así que realmente la evaluación, más allá de una oportunidad para generar ansiedad, debería ser una oportunidad para buscar el aprendizaje, retroalimentación, que es muy importante, y tener claro también las competencias que cada persona debe saber. Y sobre todo, yo creo que es un buen momento para incentivar más el trabajo en equipo. Perfecto. Rolando, ¿cuáles serían esas recomendaciones que les das a los estudiantes ya para ir finalizando? Bueno, primero que hay que ver las cosas con buena actitud. Realmente no estamos viviendo nada que el mundo empresarial ya estaba viviendo desde hace unos años, ¿verdad? Estamos acostumbrados en que ahora nuestro jefe ya no necesariamente puede estar en El Salvador, puede estar en cualquier país del mundo. Entonces, incluso nuestros equipos de trabajo. Así que es una excelente oportunidad para ver esto con buenos ojos. Y sobre todo también para buscar un aprendizaje nuevo, diferente, formar nuevas competencias. Tengamos paciencia también porque los profesores estamos aprendiendo, ¿verdad? Junto a ustedes, y yo creo que si todos damos lo mejor de nosotros, estoy seguro que hay una gran oportunidad para la educación en El Salvador esta pandemia. Perfecto. Rolando, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Gracias por instruirnos en estos temas. Muchas gracias a ustedes y que todos estén bien. Gracias. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de On El